Muy buenas tardes al grupo de Instrucción Teológica de este lado, en Cozumel, Quintana Roo, México. El pastor Salomón de la Cruz. Estoy presentando mi fascículo número 5 o el volumen número 5 de la serie de escatología. Se llama Cuatro aspectos del reino de Dios. Ya he presentado los primeros 3 capítulos que hablan acerca del reino eterno, del reino teocrático y del reino presente. En esta ocasión voy a estar hablando del cuarto capítulo de este libro, que es el reino mesiánico o literal, que inicia prácticamente mi libro en la página 78. Abarca el reino mesiánico, el aspecto literal, el aspecto terrenal, el aspecto milenial y político del reino de Dios o del reino de los cielos, que al fin y al cabo son sinónimos que complementan esa misma visión. Comencemos pues, aunque los reformadores, que parece que es importante que hablemos de esto, porque ellos establecen el principio del libre examen de las escrituras, con todo, y esto es también básico, ¿verdad? Ellos nunca pueden ser usados como ese principio del libre examen de la escritura. Ese principio nunca puede ser usada como una libertad caprichosa, es decir, de que, bueno, como hay libre examen, todos vamos a interpretar como quisiéramos, no, tenemos que aplicar los parámetros hermenéuticos correctos. Y aunque las opiniones de los padres apostólicos y reformadores en ese sentido son útiles para saber la mentalidad imperante en los momentos de la historia que ellos tuvieron que atravesar y poder conocer su contexto, comprender los vientos de doctrina que ellos tuvieron que enfrentar. Y con respecto a cualquiera de los temas, ¿verdad? Es importante a veces retomar sus ideas y mirar cuál fue su teología, tanto de los padres apostólicos, posapostólicos, como también de los reformadores. Sin embargo, con todo, quiero dejar algo muy claro. Ellos no son autoridad final. Al final, solo la Biblia es la que nos va a llevar a la autoridad total de las escrituras, porque también tenemos que entender que la iluminación de la escritura también, así como la revelación fue progresiva, la iluminación también lo es progresiva. Los mismos hombres de Dios, ninguno de ellos, ninguno de nosotros actualmente tampoco, estamos exentos de errores o de seguir muchas veces, por más buenos que sean y buenos teólogos, seguir las posturas populares del momento. Vuelvo a reiterar, solo la Biblia está por encima de cualquier opinión de cualquier teólogo, de cualquier historiador, de cualquier reformador. Eso lo digo para que no prácticamente caigamos en una especie de idolatría. Y bueno, si no lo dijeron los reformadores, entonces es algo que está fuera, está mal, no, sino que vamos a ver qué enseña la Biblia. Y esto nos debería llevar a hacer análisis más serios de los pensamientos de cualquier siervo de Dios y evaluarlos a la luz de la palabra. Esto tampoco nos da derecho ni de mucho menos de maldecirlos o de alguna forma injustamente tratarlos. A la luz del tiempo de hoy no podemos hacer juicios con la revelación que tenemos, o la iluminación que tenemos, el tratar de juzgarlos sería injusto si los llevamos a su tiempo, ¿verdad? Así que a todos los juzgamos en el tiempo que ellos vivieron. Pero debemos analizar con cuidado lo que hemos de retener de todas las opiniones, lo que hemos de desechar y también si hay cosas que tenemos que modificar, ¿por qué no? Hacer una revisión y hacer modificación. Así que comenzamos con lo que se llama la teología e historia del milenio. Hasta mediados del siglo segundo, los cristianos mantuvieron la esperanza de que Cristo regresaría y reinarían con él 1000 años. Eso fue una de las esperanzas que siempre estuvo presente, sobre todo en la época de la persecución, cuando todos ya decían, Señor, vénganos tu reino ya, porque es mucho lo que los emperadores están haciendo bestialmente a la iglesia. Pero la preocupación por la cristología, por ejemplo, fue influida por el debate de la filosofía griega mezclado con la Biblia, y esto vino a traer un apartamiento, o sea, apartó toda la atención y
consumió el tiempo de la iglesia en aspectos más técnicos, más teológicos, sobre la naturaleza de Cristo, sobre la naturaleza de la salvación, sobre la naturaleza del pecado, etcétera. Ya conocemos toda la historia, los grandes debates que se dieron de los primeros años de la iglesia posterior a la muerte de los apóstoles, en la época perseguida. Todos esos que afectaban de alguna manera directamente el tema de la naturaleza de Cristo, pero que no mantuvo el equilibrio inicial de una de sus predicaciones principales, que desde el inicio era principal. Eran 4, ¿verdad? Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene. Pero la cristología desplazó el tema de Cristo viene y se enfocó completamente a la cristología. Esto es importante que sepamos. Así que voy a hablar de esta historia, de esos primeros padres enfocados en la doctrina, en el próximo audio. Sí, entonces, desenfocada la enseñanza en un equilibrio de las 4 doctrinas centrales, el Cristo viene fue desplazado y se concentró en la cristología, y fue Orígenes, 185-254 después de Cristo, fue Orígenes quien fue prácticamente uno de los primeros creyentes, quien bajo la influencia de la filosofía griega popularizó con su método alegórico la espiritualización del reino futuro. Ya de alguna manera habíamos hablado de Origen cuando hablamos de la presentación del primer volumen de la serie de escatología, que son 8 bases para el estudio de la escatología. Hablamos de la base hermenéutica y hablamos de Orígenes. Para el V siglo, que ya prácticamente posterior a Orígenes, con la influencia de un personaje muy importante que también mencionamos, que fue Agustín de Hipona, 354-430 después de Cristo, la iglesia romana, que también estuvo allí presente, que fue la religión prácticamente jerárquica, que toma toda su doctrina de Agustín, desde luego, identificada con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Agustín escribe su teología en su famosa obra, que es una obra llamada La Ciudad de Dios, donde describe que la ciudad de Dios es la iglesia, y la iglesia es la iglesia institucional romana, aquí y ahora. Por esa razón, la iglesia romana emitía todos los juicios. Así fue como se dejó de insistir en los juicios finales. ¿Por qué? Porque pues ya no necesitas esperar al futuro, porque todos los juicios los emite el romanismo, o sea, la iglesia de Roma. Entonces ya no necesitas un juicio futuro, porque hoy la iglesia está juzgando, y estaba juzgando porque tenía el control del poder. Entonces ellos ya se veían como un reino ya instalado, como un reino ya militando sobre la tierra, y prácticamente quien no pertenecía ahí estaba fuera del reino, porque la iglesia era el reino, según el concepto de Agustín, y que lo toma el romanismo. Bueno, pero para fines de la Edad Media, y antes que yo continúe con esto, porque yo llegué a la Edad Media, yo quiero dejar esto como una nota. Cuando se estudie, por ejemplo, la cuestión de por qué no se habló de la doctrina del arrebatamiento ya con la llegada del romanismo y de la teología romana, es precisamente porque la esperanza bienaventurada se perdió, porque ya había cesado la persecución y ahora la iglesia estaba entronizada, no necesitaba que venga el reino, porque ellos ya tenían ya control del dominio político, y entonces eso fue lo que apartó la doctrina de la inminencia que siempre fue esperado, que era el arrebatamiento. Bueno, pero para fines de la Edad Media, el romanismo proclamaba que ella era la que estaba edificando la ciudad eterna de Dios aquí en la tierra, lo cual lo llevó a proclamar una herejía destructora, bélica, porque miren, mataban a todos los moravos, que son los musulmanes y todo eso, ¿verdad? Que ya sabemos que cuando se da todos esos enfrentamientos de las cruzadas y todo, y de armas tomar, sí,
según la teología, usaban ese pasaje que dice, fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Y entonces tomaban las armas y o te convertías al cristianismo o aquí morías. Y eso está en la historia, toda la historia anterior de la parte de Siria, donde surge el maometanismo y que ellos fueron prácticamente conquistados a través de la espada. Así se rechazó toda evidencia escritural de creer que Dios fuese a establecer un reino futuro, porque pues ya no necesita esperar al futuro. ¿Para qué voy a esperar si lo puedo establecer ahora con las armas? Y entonces, ¿para qué esperar un reino futuro? Por medio de una actuación suya propia, y la iglesia tiene el poder para establecer ese reino a la fuerza con las armas. Entonces la esperanza en un milenio futuro solo que se vio reavivado de vez en cuando en una protesta contra la injusticia y abusiva autoridad jerárquica de la iglesia oficial romana establecida. Por ejemplo, encontramos a un monje que es Joaquín de Flores, que es el padre del historicismo en Calabria, y de él también hablamos en nuestra primer volumen de escatología, que son las bases, porque se habla del historicismo, ¿verdad? Describimos el historicismo porque es parte muy importante, por ejemplo, del origen de la teología escatológica del adventismo. Bueno, antes del año 100, pues de alguna manera hubo un brote de expectación, o mejor dicho, antes del año 1000, porque estamos ya hablando, recuerden, del romanismo. Entonces, antes del año 1000, después de Cristo, prácticamente hubo un brote de expectación respecto al fin del mundo y empezaron a surgir. ¿Por qué? Porque llegando el año 1000 empiezan a surgir diferentes teorías sobre el fin del mundo en ese tiempo, 1000. O sea que las teorías que presentan pues las fechas, ¿verdad? Lo que le llaman la cronomanía no es nuevo, sino que ha habido pues varios brotes de eso. Empieza a haber expectación del fin del mundo debido a que los padres de la iglesia habían enseñado que la tierra había sido creado alrededor de 5000 antes de Cristo, y la idea que presenta Bernabé en la epístola de Bernabé, capítulo 15, versículo 4, de que al final de los 6000 años después de la creación habría un descanso sabático final, cosa que todavía está presente y que tiene mucha fuerza y que tiene mucha razón de ser en muchos sentidos, ¿verdad? Pero lo rescata Bernabé también por allá, y aunque los reformadores insistieron en la actividad de Dios en la historia con respecto a la escatología, según escatología es eventos del porvenir. La atención se centró, sin embargo, en la glorificación del creyente, y muy levemente se menciona el estado final y la consumación de los tiempos, y eso manteniendo la postura de Orígenes y Agustín al respecto. Es decir, que los reformadores siguieron la misma línea de Agustín y Orígenes, o sea, en cuanto a escatología, aunque hubo una reforma soteriológica en la iglesia, los reformadores, en caso de la escatología, siguieron manteniendo la línea de Agustín de Hipona o de la iglesia romana. Y entonces continúo hablando de la demás historia para que podamos tener el cuadro completo en el próximo audio. Muy bien, entonces los reformadores siguiendo la misma línea del romanismo que lo toman ellos de Agustín y de Orígenes. Pero en el siglo XVII en Inglaterra, entre los puritanos, que son los discípulos de Joseph Mede, es importante ese nombre, no se le olvide que cuando hablemos de las citas del rapto pretribulación, es muy importante. Joseph Mede se renovó con ellos, con sus discípulos, un énfasis en la esperanza en el milenio, o sea, un milenialismo, a pesar de que la mayoría predicaba que el milenio se había cumplido en la historia de Inglaterra. Y estos predicadores, de alguna manera, predicaron la segunda venida de Cristo para inaugurar el milenio, pero dañaron esta causa al hacer cálculos que fijaban el regreso de Cristo entre 1640 y 1660.
Entonces ellos prácticamente anunciaban que ya Cristo iba a venir en esas fechas, con una reacción contra este premilenialismo extremo, que aquí tenemos que dejar claro esto, ¿verdad? Que cuando se habla de la cronomanía, no se está hablando de un dispensacionalismo sino extremo o de un premilenialismo y extremo, pero no le resta tampoco el valor al verdadero premilenialismo ni al verdadero dispensacionalismo. Como una reacción entonces contra el premilenialismo extremo, surge una serie de herejías de una hermenéutica alegórica para rebatir al premilenialismo, o sea que viene a resultar la respuesta peor que la herejía, ¿no? Que rayan hasta en la blasfemia algunos de ellos. Por ejemplo, dentro de esas escuelas que rebaten estaba una de estas ideas. Decía, Cristo no puede volver hasta que el mundo sea evangelizado, alcanzado completamente. Entonces, esta surge prácticamente a comienzos del siglo XVIII después de Cristo con Daniel Whitby, que popularizó la idea de que Cristo no volvería hasta que pasara un milenio de progreso que llegaría al mundo bajo la autoridad del Evangelio, idea dominante en Estados Unidos durante el siglo XIX, pues encajó bien dentro de las filosofías del progreso automático en boga en esos tiempos. Acuérdense de este que es el padre de prácticamente el postmilenialismo, Daniel Whitby, que hemos hablado también en nuestro primer libro. Acuérdense, por eso es importante llevar toda la serie y que ha sido prácticamente muy intenso, En oposición a esta idea falsa, vean cómo va surgiendo el postmilenialismo y entonces una forma de rebatir esta idea falsa del postmilenialismo surge las enseñanzas de John Nelson Darby. Pero acuérdense que él no es prácticamente quien origina, aunque sí ayuda en la sistematización del dispensacionalismo. Y John Nelson Darby surge en 1800 a 1882, quien fue un evangelista anglo-irlandés y una figura de gran influencia entre los primeros hermanos de Plymouth, considerado en el mundo teológico como el padre del dispensacionalismo moderno y del futurismo, aunque no es tan exacto cuando se habla del futurismo, en ese sentido. Más bien es el sistematizador del dispensacionalismo. Eso sería la mejor y correcta y justa dimensión para aplicarle a John Nelson Darby. Enseñanza del dispensacionalismo popularizada en los Estados Unidos por Sirio Scofield en su Biblia anotada Scofield, pero que fue Charles Henry McKitsock en 1820-1896, quien difundió las enseñanzas de Darby en su popular estilo entre las clases más humildes de la sociedad, y es de considerársele el reportero del movimiento de los hermanos de Plymouth, que es prácticamente Charles Henry, quien se encargó de dar a conocer el mensaje de Darby más que cualquier otro de los miembros de ese grupo de los hermanos de Plymouth. Ahora, es interesante ver cómo ellos rebaten esa idea del postmilenialismo. 2. Hay otra forma en que que surgió otra herejía que quiso traer solución a los creadores de las cronomanías, que es el reino de Dios es algo que los seres humanos pueden crear en su propia sabiduría sin ayuda de lo alto. Ese concepto que es prácticamente humanista es el concepto del reino entre los teólogos liberales, bajo el influjo de filósofos como Kant, de Rich Hegel y Schleiermacher, quienes borraron toda intervención divina en su evangelio social que predicaban, porque era prácticamente un evangelio social, pero también influyeron en las interpretaciones figurativas de los postmilenialistas y amilenialistas, así como de los existencialistas principalmente. Entonces vean cómo están esas líneas y hacia dónde apuntan, porque cuando tengamos una postura necesitamos revisarla a fondo, no solamente superficial, de una manera superficial. Los liberales Albert Schweitzer y Rodolfo Budman pensaban que Jesús era un hombre que equivocadamente pensaba que vendría el fin de sus propios días, del cual hablaba siempre. También rechazaron el concepto lineal de la historia bíblica, tratando la esperanza del reino como una simple especulación. Continúo en el próximo audio.
Muy bien, aparte del ataque que era del frente postmilenial y el ataque humanista, surge otra escuela para querer rebatir el concepto de la cronomanía y en especial el milenialismo. Y es el concepto de que el reino de Dios vino de una vez y por todas en el ministerio de Jesús y que no necesita otro cumplimiento futuro. El existencialismo europeo se centró en lo humano e ignoró lo cósmico del reino de Dios al insistir de alguna manera, y esto es importante que nosotros sepamos, en un escape de todo lo pasado y lo futuro. H.C. Dodd argumenta que los escritos del Nuevo Testamento entendieron mal las enseñanzas de Jesús y desarrollaron la expectación con respecto a un regreso suyo, es decir, como una segunda venida, pero que eso no lo enseña la Biblia. R.P. Fuller, con su escatología desarrollada, enseñaba que Jesús había visto en el pasado la venida del reino y desechó los textos del Nuevo Testamento que muestran que él esperaba un reino futuro. Entonces solamente era algo del pasado, era una cuestión que había quedado en las enseñanzas de Jesucristo como algo del pasado. En una carta al doctor George Beasley Murray, Dodd admitió que es posible que Jesús hubiese utilizado el lenguaje apocalíptico para hablar del reino, pero lo hace en un sentido simbólico, o sea, prácticamente el reino no es literal, sino que es simbólico. Dodd rechaza la parusía y todos los elementos apocalípticos del Nuevo Testamento, tomándolos como una influencia judía. Además, importa en su escatología una concepción platónica del tiempo en la que no cabe una acción divina para una edad futura, sino que todo fue algo ya pasado. Otro de los frentes que viene es que quienes dijeron que el reino de Dios es una metáfora de revolución y transformación del presente con cambios radicales, tanto políticos como sociales. En ese grupo está Jürgen Moltmann, quien junto con la teología política del católico romano Jean Baptiste Metz inspiraron el desarrollo de la teología de la liberación. Estos imponen un concepto de la historia bíblica no basado en la redención, la cual entienden políticamente, o sea, la redención nos redimen ¿de qué? De la pobreza o de las injusticias de la sociedad, sino derivado del marxismo revisionista. Contrario a esto, la Biblia enseña que nuestra única esperanza es que Dios intervenga trayendo juicio y destrucción al sistema presente de reinos humanos con su regreso, y esto es algo muy importante, ¿verdad? Que no nos exime de nuestra responsabilidad, sin embargo, tampoco nos deja ingenuos en pensar de que nosotros podemos cambiar todas las circunstancias, sino que prácticamente su regreso es el que va a establecer su dominio y reino eterno sobre la tierra. Entonces, este concepto también que es muy importante que se tome en cuenta. Desde luego que los cristianos tienen el deber de hacer cuanto puedan por los demás a base de sacrificios, pero es insostenible bíblicamente una revolución armada, ¿verdad? Hay un quinto frente de los que atacaron el milenialismo y ellos decían esto: esta era presente es el reino de Dios. Fíjense que así, muy fácil, entendían que estamos en el reino de Dios y los cristianos deben usar el poder de Dios para llevarlo a su realización plena, base de convertirse en una iglesia madura, algo que ya debió haber sucedido, pero la iglesia todavía no madura. Un grupo de las variantes modernas del postmilenialismo es esta, que recibe el nombre de reino ahora, o decir, teología del dominio o dominionismo. Para eso yo les recomiendo, para ir profundizando, les recomiendo la lectura de mi libro Análisis hermenéutico al dominionismo, que también tengo escrito desde ya varios años.
Esta enseñanza de que Cristo solo puede regresar a un mundo donde la iglesia se ha hecho con el dominio sobre todo aspecto de la estructura social y política. Es decir, la iglesia debe recuperar su control, según ellos, sobre todos los reinos de este mundo y debe derrocar todo dominio que se oponga a Dios. Así que prácticamente no es una piedra que viene y que derroca a esos reinos en los pies, en los dedos, sino que es la iglesia. Las palabras claves usadas en este grupo son guerra. Usted escuche eso, está hablando del dominio, está habla de guerra, de conquista. La misma muerte debe estar vencida antes del regreso de Jesús. Estos no creen en el arrebatamiento, en vez de ello se busca la victoria del dominio mientras establecen el reino de Dios sobre la tierra. Es algo también muy interesante porque si nos damos cuenta, la mayoría de ellos no es la regla, pero es importante saber que la mayoría de ellos, su escatología es muy variable, son preteristas la mayoría. Incluso algunos de ellos pueden creer en el arrebatamiento, aunque son del reino ahora o del dominionismo. Pero, o sea, hay mucha variación. Son preteristas que creen que la gran tribulación tuvo lugar en el siglo I después de Cristo. Su tesis es que el Israel étnico fue desechado de una vez por todas por su apostasía. O sea, ya no hay nada que ver con el Israel étnico en los planes de Dios. Así que por su apostasía fueron desechados el Israel étnico y está reemplazada por la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Una variante de este grupo son los llamados teodomistas, quienes intentan traer el reino a base de traer al mundo entero bajo la ley de Dios. Este es lo que se llama el teodomismo. Interesante en ese sentido, ¿verdad? En concreto, alguna ley de Moisés o todas. Este grupo espiritualiza expresiones claras de la Biblia. Así que voy a hablar de la otra variante que es interesante porque se llama la manifestación de los hijos de Dios en el próximo audio. Muy bien, estoy hablando de otra variante de postmilenialismo o teología de reemplazo, que es llamado manifestación de los hijos de Dios. En este momento, desde luego que no voy a estar detallando el tema de la teología de reemplazo, que ya he mencionado en otras ocasiones. Romanos 8:19 es la base que ellos toman y le llaman la manifestación de los hijos de Dios. Ellos enseñan que se proclaman hijos manifestados en quienes se cumple la segunda venida. En otras palabras, en realidad no existe una segunda venida, sino ellos son la segunda venida. ¿Por qué razón? Porque Cristo viene en ellos. Pues son hijos que ya han madurado y están madurando en la iglesia para que se apoderen de los reinos de este mundo. Así que su rechazo del arrebatamiento de la iglesia se basa en el hecho de que se cumplen en ellos todos estos elementos, pues son arrebatados hasta la madurez espiritual. Esos son el grupo que ahora están negando el arrebatamiento, porque es visto el arrebatamiento como algo que es solamente una idea que es extraña a la palabra del Señor. También se proclaman ser la nueva Jerusalén. Interesante, ¿verdad? Porque se dicen también ser las nubes de poder y glorias en las que Cristo está apareciendo ahora y por medio de las cuales reinará sobre la tierra. Así que ellos van a ejercer ese dominio, pero son los representantes. La gran variedad en cuanto a la secuencia de acontecimientos de los últimos tiempos se debe a la interpretación del Apocalipsis como un todo. Y en ese sentido, las bases que ahí se proclaman, particularmente del capítulo 20, si se trata de un evento literal o es algo realmente simbólico. Entonces, aquí es donde está la problemática. Entonces, los preteristas, por ejemplo, relacionan todo el Apocalipsis en sucesos del primer siglo y del Imperio Romano. En ese sentido, vean bien porque no es lo mismo.
Vuelvo a reiterar, porque algunos confunden preteristas con historicistas. No, los preteristas relacionan todo el Apocalipsis con sucesos del primer siglo y del Imperio Romano, o sea, ya sucedieron. A diferencia, los historicistas relacionan los sucesos del Apocalipsis con la historia de la iglesia desde el primer siglo en el que se vivió hasta la edad presente, evitando gran tribulación al final de esta era. En ese sentido, todo se va extendiendo en toda la era, es gran tribulación para ellos. Y también interesante cómo para ellos esa es la interpretación generalmente del adventismo, pero el historicismo en este momento ya ha cobrado mucha fuerza, porque mucha gente, sin entender que se trata de una interpretación adventista, se ha afincado en esa forma de interpretación del Apocalipsis. No lo voy a discutir ahora porque recuerden que dejé en las bases de mi primer libro, ahí hablé sobre este tema. Los idealistas toman todas las figuras, esa es otra escuela, los idealistas, las figuras y símbolos del libro de Apocalipsis como simples representaciones de la continua lucha entre el bien y el mal. Eso es lo que hacen una simbología. Los premilenialistas no ven que el mundo vaya a mejorar durante esta era, sino que sienten la importancia de exhortar al mundo para que huyan de la ira venidera. Son los premilenialistas y acepten a Cristo como Señor y Salvador. Por esta razón, no es compatible con el calvinismo en ese sentido, sino con el pentecostalismo, pues enfatiza la evangelización del mundo. Eso no es un pesimismo, es la gozosa expectación de la esperanza bienaventurada, el regreso de Cristo. Ahora, la hermenéutica premilenialista consiste en tomar las profecías del Antiguo Testamento, las de Jesús y las del Nuevo Testamento, tan literalmente como lo permite el texto. Es decir, todo lo que se menciona, figuras literales. Acuérdense que también ya hablé de la hermenéutica y no la voy a volver a explicar. Pero lo que se hace ahí es que reconocen que la forma más sencilla de interpretar las profecías es situar el regreso de Cristo, la resurrección de los creyentes y el trono del juicio de Cristo antes del milenio, después del cual Satanás será suelto. Entonces será de alguna manera puesto temporalmente en libertad hasta su derrota final. Entonces vendrá el juicio del trono blanco para el resto de los muertos y por fin el reino eterno con cielo nuevo y tierra nueva. Así es como se va llevando esa interpretación. Los premilenialistas, tanto dispensacionalistas como los que no son dispensacionalistas, identifican la 70ª semana de Daniel 9:27 como el periodo de 7 años de tribulación. Luego que se quite la vida al Mesías ungido de Daniel 9:26, el pueblo romano destruirá la ciudad y el santuario. No pudo eso haberse cumplido en el primer siglo, la 70ª semana. Pues los romanos no hicieron pacto alguno con Israel en ese tiempo, ni se cumplieron las señales de Dios según Lucas 21, 24 al 26, las señales cósmicas. De hecho, el Antiguo Testamento, que es importante también eso resaltarlo, salta por encima de la era de la iglesia en las profecías. Por ejemplo, Zacarías 9, 9 a 10, en el versículo 9 habla de su primera venida. Y en el versículo 10, qué interesante esto, ¿no? Vean cómo se habla de la primera venida en el versículo 9 y en el versículo 10 de su segunda venida. Y eso lo enmarca dentro de un tiempo. De hecho, no muestra, sin embargo, el tiempo transcurrido entre ambos, sino que lo forma de una manera corrida. Zacarías 9, 9 al 10 no hace distinción entre ambos. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la semana 69 y 70 de Daniel. Después se habla de un personaje llamado el Anticristo o la Bestia, según Tesalonicenses 2, 3 al 12. Apocalipsis 21 al 7, por ejemplo, menciona repetidamente un periodo de 1000 años. Aunque la milenialista intente negarlo, pues ahí está, son 1000 años. Desde los idealistas hasta los que opinan que los 1000 años suceden en el cielo durante la era de la iglesia, todos estos toman el número 1000 como simbólico, representando un periodo indefinido. Estos esperan que la era de la iglesia termine con una resurrección general y un juicio general tanto para los justos como para los pecadores, al mismo tiempo seguido por el reino eterno.
no hay lugar, y esto es importante saberlo, que no hay lugar en su escatología para la restauración final de Israel o el reinado de Cristo en la tierra, porque espiritualizan todas las profecías del Antiguo Testamento aplicándolo a la iglesia. Entonces, todo eso se lo aplican a la iglesia, a pesar, y eso es importante saberlo, a pesar de que Ezequiel 36 y 37 habla de que Dios restaurará o Dios va a restaurar a Israel a causa de su nombre, a pesar de lo que haya hecho, y pese también a que las escrituras mencionan propósito de Dios para Israel en todos los pactos que nosotros hemos visto, y también en otros pasajes bíblicos, muchísimos que tenemos aquí presentados. Sobre todo, el reino de Dios es el mismo Señor Jesucristo, quien él insiste que el reino debería de ser traído por medio de un juicio, como lo dice Sofonías 3, 8 al 9, lo cual habla de un periodo de crisis al final de la era presente, es decir, que tiene que agravarse las circunstancias para que luego venga a traer orden el Señor. Y Daniel capítulo 2 habla de una estatua que representa el sistema mundial actual y de una roca que representa el reino de Cristo, que golpea, que ya vimos, golpea los pies de esa imagen, que es el último sistema mundial al final de la era, con 10 reinos, con son los 10 dedos. Y pues no penetra en la imagen para transformarla, sino que la destruye haciéndola polvo, porque si penetrara en la imagen y la restaurara, pues sería otra cosa, pero estamos hablando de que al contrario, en lugar de restaurarla, las hace añico para poder establecer su reino. Daniel 2:44. Desde Hechos 1:11, que habla de su regreso visible y personal, hasta Hebreos 9:28, que está contra la idea de que la parusía pueda ser espiritualizada o reducirse a una simple continuación de la presencia de Jesús con los suyos en todo tiempo, todos coinciden en afirmar que el regreso personal de Jesucristo a la tierra es la única forma de recibir la plenitud de la esperanza que aguardamos. Bueno, pues aunque está claro a la luz de todo lo analizado ya hasta ahora, que el reino mesiánico no se basa en Apocalipsis 20, y eso pues prácticamente lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, Apocalipsis 20 sí introduce un elemento de tiempo, pero no es la base del milenio, sino en su conjunto, en el estudio de los pactos particulares hechos con el pueblo de Israel, y recordando constantemente en los escritos de los profetas, en vista de tratarse de un tema muy polémico. Lo que vamos a hacer a continuación es analizar el capítulo 20 de Revelaciones sobre el tema del milenio. Al respecto, el amilenialismo, bien representado por Agustín de Hipona, los reformadores del siglo XVI, Berco también, Hendrickson, Voss, José Grau, Jones, Jones, sostienen que la primera resurrección de los versículos 4c y 6a de ese capítulo 20 es espiritual y se refiere al nuevo nacimiento, y que el milenio en ese sentido comenzó con la primera venida de Cristo, que Satanás fue atado cuando Cristo triunfó en la cruz, y que el reino de los fieles será en el cielo y no en la tierra. Entonces el postmilenialismo, que está representado por Eliot, por Whitby, por Vitringa, dicen que la primera resurrección es la de los principios, la doctrina, el carácter y el espíritu de los santos y mártires ya difuntos. Es una resurrección espiritual también, y eclesiásticas, y nacional para los judíos, que serían restaurados como nación y convertidos. Bueno, los premilenialistas, sin embargo, representados por Papias, Justino, Ireneo, Tertuliano, Darwin, Ironsides, Scofield, Macristos, Gabelin, Sauber, Newell, Schaffer, Rirrie, Feinberg, Walborg, Carballosa, Pentecost, aunque otros muchos, ¿no? Aunque no descartan los simbolismos que hay, en que aparecen recubiertos los hechos a la vista de Juan,
pero le dan a esta porción del capítulo 20 una interpretación literal. En ese sentido, por ejemplo, la palabra llave, cadena, sello y otros no son vistos como lo entendemos materialmente, pues tanto el ángel como Satanás son seres espirituales, pero pues se usan los términos para aclarar la mente de los humanos. Un ángel ha de bajar del cielo para encerrar al diablo por 1000 años, mientras en la tierra se efectúa el reino milenial. Entonces es muy claro para nosotros esta comprensión de lo que nosotros entendemos como elementos simbólicos. Entre los premilenialistas hay tres escuelas. Primero, el premilenialismo histórico, que dice que los capítulos 1 al 19 se han cumplido en la historia, pero que los capítulos 20 al 22 son futuros y de cumplimiento literal. Luego están el premilenialismo soteriológico de la teología del pacto, quienes enseñan que el reino está subordinado al aspecto salvífico totalmente, prácticamente todo se espiritualiza. Y en tercero está el premilenialismo dispensacional, que dice que el cumplimiento real del reino davídico teocrático son los 1000 años literales que siguen a la segunda venida de Cristo en gloria, como lo menciona Isaías 9, 6 al 7 y Lucas 1, 32 al 33. ¿Qué les parece si ahora entramos a analizar los conceptos básicos para la comprensión del milenio de este capítulo 20? Bueno, para la comprensión correcta de esta última postura, que es el premilenialismo dispensacional, es necesario aclarar los siguientes conceptos básicos. Número 1, los acontecimientos posteriores de los capítulos 19 y 20 se desarrollan en una secuencia que está marcada por los 7 IB. Aparece en el 19:11 IB, en el 19:17 IB, en el 19:19 IB, en el 21 IB, en el 24 IB, en el 20:11 IB y en el 12, o sea, 20:12 IB. Interesante porque es el orden cronológico también que va reflejando en el cuándo del versículo 7 del capítulo 20. Y vi cuándo. Entonces es un orden cronológico. Aparecen los 7 y vi. El término 1000 años, que es en el griego es chilioi, 1000, y etos, años, aparece 6 veces en esta porción desde los versículos 2 al 7 del capítulo 20. Y aun si saliera una sola vez en la Biblia, no deja de ser palabra de Dios, pero 6 veces, óigame, es algo tremendo, ¿verdad? Porque recuerden que aunque aparezca una vez, es palabra de Dios, pero aparece 6 veces. Y como tal debe ser acogida, respetada y estudiada, porque quiere decir que su mención es fuerte. Pese a que no se define en otro lugar el tiempo, sí se habla del reino mesiánico como promesa hecha a Abraham y a David, pero en esta porción añade a esa revelación el tiempo exacto, como es característico de la revelación progresiva, ya que no tenía que argumentar de que va a existir un reino milenial, pero sí pudo introducir un elemento nuevo que es el tiempo que va a durar ese reino. Tercer lugar, Jesús no es llamado rey de la iglesia, sino rey de Israel, porque aunque el reino comprende bendiciones espirituales al alcance hoy de quienes se arrepienten y también creen, según Marcos 1:15, entrando hacia la esfera espiritual de este reino, ¿verdad? Pero todavía aún así, aunque gozan de elementos espirituales, quedan pendientes bendiciones materiales que se cumplirán en el reino mesiánico literal. Número 4. En la trama general de la escritura, ya desde el Antiguo Testamento, el milenio formaba parte integral de la cristología. Y voy a hablar del quinto elemento en el próximo audio. Bueno, el reino mesiánico en quinto lugar es terrenal, aunque no proviene de este mundo. Es interesante hablar cuando decimos terrenal, no estamos diciendo que proviene de este mundo, Juan 18:36, pero se reina sobre la tierra, Apocalipsis 3:21 y Apocalipsis 5:10. Sus tronos estarán ciertamente en el cielo, como lo dice Apocalipsis 4:4 y 5:10, pero
ejercerán sus funciones regias durante el milenio y cumplirán su servicio en la tierra. Además, se afirma que el Mesías, tras su regreso glorioso, reinará sobre la tierra según Zacarías 14:9 y Apocalipsis 19:15. En sexto lugar, entre los judíos y gentiles no hay diferencias en cuanto a la salvación eterna. Eso es claro. No hay hombre, no hay mujer, no hay griego, no hay gentil, ¿verdad? Gálatas 3:28. Pero sí hay diferencias en cuanto a procedencia racial. Al hacerse cristiano por la fe, no pierde su ascendencia racial, así como tampoco su sexualidad. Cuando se convierte un hombre o mujer, dejan de ser hombre o mujer porque dice que no hay hombre o mujer. No, siguen teniendo. En séptimo lugar, no es descabellado que pensar que los santos glorificados convivan en la tierra con pecadores durante el milenio en condiciones óptimas, tal cual los ángeles lo han hecho siempre hasta hoy, por ejemplo. Lo descabellado sería pensar que los pecadores vivan en la Nueva Jerusalén con los santos glorificados, pero en la tierra no hay ningún problema, ¿verdad? Porque los santos glorificados pueden venir sobre esta tierra. En octavo lugar, ni hay más de dos segundas venidas, pues el arrebatamiento no es propiamente una segunda venida para el mundo, aunque sí para la iglesia. Y eso es importante saber, que sí se trata del arrebatamiento de una segunda venida, pero a los ojos del mundo no. Pues aquí es la iglesia la que sube en las nubes, 1 Tesalonicenses 4:17, y solo 7 años después posa sus pies sobre el monte de los olivos, como lo dice Zacarías 14:4. Ni hay más de dos tipos de resurrecciones, según Apocalipsis 20:4-6, pero sí una primera clase de resurrección en varias fases, como lo puede comprobar el estudio del tagma de 1 de Corintios 25:23-24. Ahora, vamos al punto número 9. Si los de Apocalipsis 24 aparecen ya resucitados y los demás no vuelven a la vida hasta después de los 1000 años, entonces la primera resurrección no puede ser la de los versículos 5, sino los del versículo 4. Vuelvo a reiterar, retomamos otra vez este punto 9. Si los de Apocalipsis 24 aparecen ya resucitados y los demás no vuelven a la vida hasta después, estamos hablando de los muertos, no vuelven a la vida hasta después de los 1000 años, entonces la primera resurrección no puede ser la de los versículos 5, sino la del versículo 4, y es resurrección literal, no espiritual o nuevo nacimiento. Interpretarlo así es destruir el significado del lenguaje y desvanecer el testimonio de la escritura, porque es claro que hay dos grupos de muertos que volvieron a la vida separados por un periodo de 1000 años, según Apocalipsis 24-5. 10. El último día, que allí se menciona, es uno solamente, y el día de Jehová, que no es de 24 horas, sino un periodo tal como lo corrobora el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:8, es un periodo de tiempo largo en el cual Dios ejecutará sus juicios. Eso es importante que lo sepamos, porque muchos están pensando aquí que se trata de un día de 24 horas. Onceavo Onceava nota. Nada de este pasaje del capítulo 20 sugiere que se trata del tiempo de la iglesia, pues Apocalipsis 20 sigue cronológicamente al retorno de Cristo, que sucede en Apocalipsis 19. O sea, que cuando pasa el 20, ya Cristo vino. La bestia y el falso profeta se hallan ya en el lago de fuego, y los creyentes resucitados para reinar 1000 años son los muertos durante el periodo de la gran tribulación, que resistían a la bestia del anticristo, que aún no surge en este momento en que estoy grabando este audio, o por lo menos todavía no se ha revelado en plenitud. Entonces, quiere decir que no puede concordar Apocalipsis 20 con el periodo de la iglesia. Eso es una interpretación totalmente errada. 12º punto. Satanás ya está atado en el presente. Jesús lo afirma en Mateo 12:28 de ese pasaje. Así lo menciona, usando el término atar, que se utiliza en deo. Es la palabra griega deo, atar, encadenar, ligar, prender, sujetar, hacer preso a Satanás y echar fuera demonios. Atar
y a Satanás echar fuera demonios por su palabra, dándose lugar así hoy a la evangelización. Satanás es presentado como el hombre fuerte y Cristo el hombre más fuerte, que con sus obras han venido a saquear esta casa que está bajo el maligno. 1 Juan 5:19, y todos sus bienes, los no nacidos de nuevo. Es interesante que aparecen en Efesios 2:2. Jesús, el único que puede liberar a los cautivos con su muerte en la cruz, para eso vino a este mundo, a saquear al hombre fuerte y a despojarlo. Jesús no está enseñando que nosotros podemos atar a Satanás, sino que echamos fuera demonios porque Cristo ya lo ató. Y de esto voy a continuar en el próximo audio hablando. Así que retomamos el término de echar fuera. ¿Por qué nosotros echamos fuera demonios? Porque Cristo ya lo ató desde hace 2000 años. Echó fuera, que el término echar fuera es ekbaló en griego, que es expulsar, despedir, sacar. Saquear, aquí aparece el término saquear, aquí es harpazo, su casa. Al echar fuera a los demonios, comprobaba su fuerza para vencer a Satanás del dominio que ejerce sobre los hombres. Cuán atado que esté este hombre fuerte se encuentre. Cristo tiene poder para liberarlo. Interesante en ese sentido, ¿verdad? El hombre, por más atado por los demonios que se encuentre, Cristo lo puede liberar. Cada día en este tiempo de gracia, Cristo ha saqueado la casa del diablo, llenas de almas esclavas, y las hace libres. Eso tenemos que entender, que Él tiene todo el poder para hacerlo. No obstante, la atadura de Satanás tiene lugares en etapas. Eso es importante también. Ciertamente, desde que Cristo vino y confrontó el reino de las tinieblas y ató al hombre fuerte, y lo ató hace 2000 años, y lo sigue atando y sigue saqueando hoy su casa. Comenzó ese saqueo en el ministerio público de Cristo y quedó decididamente garantizado con su muerte y resurrección, pero será cierto en mayor grado durante el reinado milenial de Cristo. Eso es importante que también lo comprendamos. ¿Por qué razón? Porque aunque con su ministerio está garantizado, porque ahí se vio cómo con su ministerio público decididamente se mostró que comenzó a atar al hombre fuerte y a saquear su casa, pero que la garantía de ello vino cuando murió y resucitó. Sin embargo, todavía eso va a ser una realidad en mayor grado durante el reinado milenial. Entonces vemos la forma ascendente de cómo se va cumpliendo. Pero al fin será eternamente cierto cuando sea echado al lago de fuego. Entonces actualmente no parece estar atado, aunque ya para los cristianos lo está. Pero su sentencia está decidida y su tiempo es corto. No obstante, este encierro es posterior al juicio del anticristo y posterior al retorno del Mesías en gloria, según Apocalipsis 19:11, Apocalipsis 19:16 y 19:20. Por lo tanto, esta atadura que se está anunciando en este pasaje no es la atadura de hace 2000 años, sino que esta atadura es posterior al retorno de Cristo como un efecto final sobre Satanás. Entonces es importante que lo entendamos. Vamos ahora a pasar a la interpretación exegética de Apocalipsis capítulo 20, y lo vamos a hacer de una manera detallada. Yo sé que es un poquito largo, pero es importante poner estas bases para que podamos introducirnos en la interpretación del capítulo 20 de Apocalipsis. Mira, el versículo 1 es una de las 14 veces que Juan ve un ángel en Apocalipsis. Hay otras veces que aparece aquí, dejo los textos para que ustedes puedan corroborar, pero 14 veces ve un ángel. Pero este tiene por delegación divina la llave del abismo, como lo dice Lucas 8:31 y Romanos 10:7. Pero también Romanos 9:1, lugar de los demonios. Aquí estamos hablando que se refiere a espíritus inmundos. Es el lugar donde están esos espíritus inmundos o demonios, el abismo. Este ángel tiene 6 funciones. Una de sus funciones es prender al dragón. 2,
mantenerlo atado por 1000 años. 3, arrojarlo al abismo. 4, usar una llave para encerrar al diablo. 5, sellar la prisión. Y 6, volver a soltar al diablo al final de los 1000 años. Con esto queda claro la incapacidad del diablo para hacer daño alguno en este tiempo como lo hace ahora en el presente, porque recuerden que todavía, aunque está atado, no lo está del todo finalmente, o sea, todavía hay una atadura total, porque esta atadura que recibe ahora, porque en el presente todavía, fíjese qué puede hacer. En el presente Satanás, aunque se dice que está atado y lo está en un sentido parcial, es importante saberlo, porque todavía falta esta atadura. La atadura de Apocalipsis 20 todavía no llega, ¿por qué? Porque podemos ver que ahora Satanás tiene sinagogas. Apocalipsis 2:9. Hay doctrinas de demonio, Apocalipsis 1 Timoteo 4:1. Hay misterios satánicos, Apocalipsis 2:24. Un trono de Satanás, Apocalipsis 2:13 y otros. Un reino también tiene Lucas 4:6. Tiene adoradores, Apocalipsis 13:4. Ángeles, según Apocalipsis 12:4. Ministros, según 2 Corintios 11:15. Comunión, 1 Corintios 10:20. Ejércitos, Isaías 24:1. Apocalipsis 14 al 17. Todavía él hace milagros, segunda de Tesalonicenses 2:9. Recibe sacrificios, 1 de Corintios 10:20. Siembra la cizaña, Mateo 13:36 al 46. Instiga la falsa doctrina, 1 Timoteo 4:1 al 3. Pervierte la palabra de Dios, Mateo 4:6. Estorba la obra de los siervos de Dios, 1 Tesalonicenses 2:18. Resiste las oraciones de los siervos de Dios, Daniel 10:12. Ciega a los hombres a la verdad, 2 Corintios 4:4. Roba la palabra de Dios del corazón humano, Mateo 13:19. Acusa a los cristianos delante de Dios, Job 1:7, etcétera, etcétera. Tiende lazos a los hombres, según de Timoteo 2:26. Opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tienta, aflige, engaña, socava la santidad en el hogar, 1 Corintios 7:3-5. Incita a pecar. Entonces, ¿está o no está atado? Vamos a ver qué usa Juan para hablar de esta atadura en este próximo audio que vengo. Ahora, Juan emplea 4 símbolos para hablar de la limitación de Satanás durante el reino milenial. Y es de estos símbolos que vamos a analizarlos, porque realmente en el sentido como lo está mencionando, parece ser que todavía no está atado en ese sentido de Apocalipsis 20, porque aquí se habla de una llave, se habla de cadena, se habla del abismo y de sello. 4 cosas. ¿Cuáles son? La llave, la cadena, el abismo y el sello. Estas serán medidas detalladas para asegurar la detención del diablo, implicando el cese de su influencia sobre la tierra, pero un cese total y no una mera limitación de sus actividades, como en la actualidad en que está atado, pero no encerrado, porque recuerden, aunque está atado, todavía no está encerrado y no está fuera de combate, todavía está en combate, eso lo podemos ver. Entonces, la seguridad del abismo está garantizada, sin embargo, en este pasaje, a diferencia del tiempo presente, por cuanto la llave se guarda en el cielo de donde la trajo el ángel en el versículo 1. La gran cadena impedirá la actividad de Satanás durante ese confrontamiento. El abismo está asegurado en sí mismo, pues el ángel lo cerró y lo selló, como dice Daniel 6:17 y Mateo 27:66. Con el sello de Dios, lo selló, se impide cualquier intento de fuga. La palabra del versículo 2, que es prendió, el griego es ekratasen, prendió, sujetó, domeñó, sometió, rindió. En latín se usa el término dominiare, de dominium, y su raíz en griego es kratos, dominio o gobierno. Con el hebraísmo que aquí se usa, selló por encima de él, del versículo 3, indica que quedó sellado con el sello inviolable de Dios para que esté intacto, como se menciona en Daniel 6:17, en el mismo sentido. Entonces, el fin de su encarcelamiento es para no engañar más a las naciones. El griego planese, que aquí aparece,
es engañase, para que no engañase, planease o extraviase a las naciones. Sin embargo, como el corazón del hombre no habrá cambiado, pues Cristo reinará con vara de hierro a las naciones en ese tiempo. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente todavía no habrá nacido de nuevo. Apocalipsis 2, 26, 27. Y al final de ellos se revelará el perverso corazón, pero ya no le podrán echar la culpa al diablo porque él está atado. Y eso lo menciona, por ejemplo, Jeremías 17, 9. Es interesante que Apocalipsis 27 al 9 menciona esa rebelión final, ya que en poco tiempo, tal vez debido a la tecnología existente en esos 1000 años y medios de comunicación veloces, logrará en breve engañarlo Satanás cuando sea suelto por un poco tiempo, según los versículos 3 y el versículo 8. En el versículo 2 se le da al diablo 4 epítetos principales que lo identifican como el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y esos 4 epítetos es bueno que se pueda analizar porque van a representar a este personaje. Hasta Apocalipsis 12:8 posiblemente coincidente con el rapto de la iglesia, pero inmediatamente antes del periodo de la gran tribulación, el diablo y sus ángeles están en el cielo atmosférico, Efesios 6:11 al 12, con excepción de aquellos que están en el abismo, que no es el infierno según Judas 6, sino que se trata de un lugar donde están encerrados, pero no el infierno como tal, sino los lados del abismo. En el versículo 3 es arrojado al abismo, pero en el versículo 10 es arrojado al lago de fuego, que ya es el infierno. Entonces es importante ver las diferentes caídas. Entre los versículos 4 al 6 encontramos 4 grupos de personas en Apocalipsis 20, 4 al 6. Entonces vamos a ver, es importante analizarlo. Primero, el primer grupo son los bienaventurados, que tienen parte en la primera resurrección, los cuales resucitan para vida en el versículo 6. Existen 2 destinos. El primero, para los que hicieron lo bueno, llamado resurrección de vida. El segundo, para los que hicieron lo malo, llamado resurrección de condenación. Juan 5, 28 al 29. Luego, los que hicieron lo bueno son llamados, son aquellos que han recibido a Cristo como Salvador. Y los que hicieron lo malo son aquellos que jamás han recibido a Cristo como Salvador, porque no pueden hacer lo bueno porque no tienen la naturaleza de Cristo. Juan 3:36. El término protos, que es Apocalipsis 26, es un término que se traduce primero o primera, primeramente, principal o influyente o mejor. Me parece que esta última es la más adecuada, mejor resurrección. Puede usarse en referencia a tiempo, lugar, orden o importancia. El hecho que Apocalipsis llama a estos resucitados primera resurrección no lo hace numéricamente, sino perteneciente a una serie identificados con el mismo destino, es decir, mejor resurrección. Por cierto, Apocalipsis 26 no habla de regeneración o resurrección espiritual, pues se está refiriendo a mártires decapitados que volvieron a la vida según el versículo 4. Y eso es importante que lo sepamos, porque ¿cómo es que se está hablando de una resurrección espiritual si antes ya habían sido decapitados? Eso es incongruente. Entonces se está hablando de personas que fueron mártires, pero que resucitaron en la misma categoría de primera resurrección. Es primera y la vamos a explicar en el próximo audio por qué es primera. Se le llama primera resurrección, tal cual lo menciona Daniel, el primer grupo de resurrecciones que es para vida eterna. El primer grupo que resucita para vida eterna. Y es en ese contexto, o sea, cuando se dice primera, la referencia es en Daniel, que es el primer grupo que resucita para vida. No es que mencione a todos los grupos, todos los mencionados en la primera resurrección, en el tagma es de la primera resurrección, en el kit de la primera resurrección está en 1 Corintios capítulo 15. Pero Jesús también es del primer grupo porque Él se levanta para vida. Entonces pertenece Cristo a las primicias de la primera resurrección, aunque fue hace 2000 años, pero Él pertenece al grupo de la primera resurrección porque es resurrección de vida. Entonces estamos hablando de una categoría o clase de resurrección. Es decir, pertenecen a este primer grupo de resucitados. El hecho de que estos se le dice, estos
son la primera resurrección. Lo que está diciendo el pasaje en Apocalipsis 20 es: estos pertenecen al primer grupo de resucitados, es decir, pertenecen a la primera resurrección. No es que son el todo de la primera resurrección, pero son parte de la primera resurrección. Entonces es importante que así lo entendamos. El hecho de que 1000 años antes del segundo grupo de resucitados, que es para vergüenza y confusión perpetua según Daniel, y de condenación según Cristo, es la resurrección de condenación. Pero Cristo le llama a la primera resurrección resurrección de vida, pero al segundo grupo, a la segunda resurrección, le llama resurrección de condenación. A este grupo Jesús le llama resurrección de vida al primer grupo, y está compuesta de un número de partes componentes que en 1 Corintios 15:23 se usa el término orden, según el orden, cada uno en su debido orden. La palabra orden que aparece allá viene del griego tagma. Tagma es un término militar que incluye a todos aquellos del ejército, pero que marchan en tropas de un mismo ejército. Por lo tanto, 1 Corintios 15 está hablando la marcha del mismo ejército de primera resurrección, pero en sus divididos respectivos tagmas o órdenes de resurrección. Están incluidos en esta categoría todos aquellos que en cualquier tiempo se levanten para vida eterna. Habrá una resurrección de los santos de la era de la iglesia al momento del arrebatamiento, antes que empiece la gran tribulación, que se dice a ellos muertos en Cristo, en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Entonces es importante que entendamos esto, porque se dice muertos en Cristo, no los que son de Cristo en su venida, sino muertos en Cristo. ¿Por qué? Porque muertos en es integrados en el cuerpo, bautizados en el cuerpo, porque representan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, exclusivamente a la iglesia, pero no pertenecen a otro grupo. Entonces, aquí está hablando de los muertos en Cristo. Y los que son de Cristo, porque aunque la iglesia es de Cristo, pero solo los que son en Cristo pertenecen a la iglesia. Es interesante eso. Entonces los que son de Cristo en su venida, en su parucía, hay dos grupos: los muertos en Cristo y los que son de Cristo en su venida, pero no están en Cristo porque no pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Al final de la tribulación, los santos del Antiguo Testamento, según Daniel 12:1-2 también, y los mártires de la tribulación serán resucitados, como lo dice Apocalipsis 24, que es un tema muy importante. Entonces, Daniel 12:1-2 no está hablando de la iglesia, y Apocalipsis 24 no está hablando de la iglesia, porque ella resucita en los muertos en Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, pero son parte de la primera resurrección, porque es resurrección de vida. Entonces, el destino y no el tiempo es el que determina a qué parte del programa de resurrección debe asignarse cada evento o cualquier evento. Entonces, si tu destino es muerte, tú eres de la segunda categoría de resurrección. Pero si tu destino es vida, eres de la primera resurrección. La primera resurrección está compuesta por un número de partes componentes. Se trata de la parte del programa de resurrección en que los individuos son levantados para vida eterna. Eso es primera resurrección. ¿Qué es primera resurrección? Se trata de la parte del programa de resurrección en que los individuos son levantados para vida eterna. Incluye a los que en cualquier momento se levanten para vida. No importa el momento en que te levantes para vida. Si te levantas para vida eterna, tú estás en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque no es un orden numérico, sino una cualidad de resurrección, resurrección de vida. Todos aquellos cuyo destino es resucitar para vida eterna pertenecen a la parte del programa llamada primera resurrección. Todos los muertos van a resucitar, pero algunos resucitarán a resurrección de vida y otros resucitarán a resurrección de condenación. Resurrección de vida se refiere a pasar la eternidad
con cuerpos glorificados en el cielo. Resurrección de condenación se refiere a pasar la eternidad con cuerpos indestructibles en el lago de fuego, pero no resucitados, solamente indestructibles, pero con un cuerpo igual de físico, pero indestructible. Entonces voy a hablar un poquito más acerca de esto en el próximo audio. Muy bien, hay muchos otros pasajes bíblicos, desde luego, que nos proveen información sobre la resurrección de vida y la resurrección de condenación, que este no es el momento ni el lugar, ¿verdad? Pero la resurrección de vida, o también conocida como resurrección de los justos, sin embargo, incluye a grupos de personas. Eso es muy claro, que no solamente es un solo grupo. De estos se dicen tres cosas de los de la primera resurrección en el capítulo 20. Se dicen tres cosas muy buenas. Primero, Macarios, que quiere decir dichosos o felices. Dos, Agios, que quiere decir santos. Y tercero, la muerte segunda o lago de fuego no tiene potestad sobre ellos. Cuarto, serán sacerdotes de Dios y reinarán con él. O sea, prácticamente no tres, sino cuatro cosas. Cuatro cosas buenas, ¿verdad? Se dicen al respecto. Entonces, es importante recalcar estas cuatro cosas. Vamos, los que reciben facultad de juzgar es el segundo grupo. Recuerden que estamos hablando de los primeros resucitados, pero este es otro grupo. Los que reciben facultad de juzgar y se sientan en el trono. Este segundo grupo está en el versículo 4a. Noten bien, ya hablamos de un grupo que son los resucitados. Este segundo grupo son los que reciben facultad de juzgar y se sientan en el trono. Todos los que resucitan para vida en la primera resurrección son bienaventurados, pero no todos son facultados para juzgar o gobernar, según el versículo 4. No, hay algunos resucitados que reciben facultad de juzgar y se sientan en el trono. Otros no reciben esa facultad, aunque pertenecen a la resurrección del primer grupo. Es una promesa para los fieles vencedores y triunfadores de las iglesias. Interesante. Y los 12 que han de regir a las 12 tribus de Israel, quienes ocuparán la tierra prometida a Abraham. Entonces es importante ver cómo este segundo grupo prácticamente está incluida ahí la iglesia. ¿Por qué? Porque a ellos se les da facultad de juzgar, y también a aquellos que han de regir a las 12 tribus, según Lucas 22:30. En este pasaje, que es clave para enmarcar cronológicamente el juicio sobre Israel ilustrado, porque acuérdense, miren, número 1, los resucitados; número 2, los que reciben facultad de juzgar, que dentro está la iglesia. Enmarcado cronológicamente el juicio sobre Israel, ilustrado en las dos parábolas del Señor, de las 10 vírgenes y la de los talentos, y la cual es anterior al de las naciones, al juicio de las naciones de Mateo 25:31 al 46, y de los ángeles caídos de 2 de Pedro 2:4. Todo este grupo es procedente de la era de la iglesia. Entonces es importante ver el segundo grupo. Primero, los resucitados, de los cuales están los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. Segundo grupo, los que recibieron facultad de juzgar. De estos se dice este tercer grupo, las almas de los decapitados que vivieron y reinaron con Cristo, en el versículo 4. Ahora, estos son los mártires. Este tercer grupo son los mártires que fueron decapitados por no someterse a la tiranía de la bestia, no adoraron su estatua, ni se dejaron marcar durante la gran tribulación. Ahí vemos a este tercer grupo de las almas de los decapitados que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 6:9 se muestra quiénes son: 12:11 y 13:15 al 17. Entonces no son de la era de la iglesia, sino son de la gran tribulación. El hecho de que vivieron, y lo pongo entre comillas, significa de haber sido decapitados. Significa que físicamente resucitaron. ¿Por qué? Porque fueron decapitados. 1:18 y 2:8. Y reinaron en el milenio con Cristo, lo cual es el inicio de la eternidad para quienes tienen ya cuerpo glorificado. Por lo tanto, aquí el término que es anastasis en todo el Nuevo Testamento ocurre unas
40 veces y siempre significa resurrección corporal, excepto en Lucas 2:34. Estos santos resucitados, estrictamente hablando, no pertenecen a la iglesia, la cual fue arrebatada antes y resucitada antes en 1 Tesalonicenses 4:13-16. Estos son seleccionados para un triunfo público notable en el reino, y también debe incluir a los resucitados judíos del libro de Daniel, que es el capítulo 12, versículo 2. Hay un cuarto grupo, que dice los otros muertos, que volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años en el versículo 5. Para esta categoría también se usa el término esesán, que es usado para los que vivieron y reinaron con Cristo. Es interesante porque los que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, se usa esesán. No habla de resurrección, sino esesán. O sea, volvieron a vivir o volvieron a tomar sus cuerpos. ¿Esto qué significa? Que posiblemente vuelven a tomar el mismo cuerpo tal cual. Los otros muertos son los pecadores de todas las épocas. Ese es el cuarto grupo mencionado en que resucita 1000 años después. De todas las épocas, todos los pecadores de todas las épocas, levantados al final del milenio para ser juzgados en el trono blanco. Lo voy a explicar un poquito más según Apocalipsis 20, 11 al 15 en el próximo audio. Entonces, según Apocalipsis 20, 11 al 15, los que estarán presentes en ese juicio que estoy hablando de la segunda resurrección para juicio, son solo los muertos. Nunca se mencionan a la iglesia y al creyente. A los creyentes jamás se le llama muertos, se le dice que durmieron en el Señor. Por tanto, en todo caso se dice que duermen. Muertos son en todos los sentidos este grupo, el cuarto grupo, en todos los sentidos están muertos, porque los pecadores están muertos, no se refiere a los creyentes. Los muertos se presentan delante de Dios, quien los juzga. Los libros que fueron abiertos, incluidos el de la vida, son evidencias legales, y es importante que lo sepamos. El libro de la vida está ahí como una evidencia legal y testigo en contra de los muertos. No se dice, y el que sí se halló en el libro de la vida fue a la vida eterna. Entonces entenderíamos que serían juzgados ahí también los creyentes, sino que aquí el término que de alguna manera se utiliza es que el que no se halló escrito. ¿Por qué? Porque no van a estar escritos, es una evidencia legal en su contra, es para demostrarle que su nombre no está en ese libro. En las escrituras, el juicio de la iglesia no es el juicio final, sino es el bimá, que es tribunal de recompensas a los ganadores. No es un juicio crina, que es para juicio o un judicial. No, aquí es el término que se utiliza aquí es crino, es decidir, es decir, un juicio judicial, que es el término que aquí se usa, crino. Pero para la iglesia siempre se usa el bimá, porque no es un juicio legal, sino de recompensa, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero es interesante hablar sobre los Juegos Olímpicos y el bimá, donde había un tribunal de recompensas, no de juicio crino, sino bimá. Además, no hay indicios de que alguno de allí se salve. Es para los que ya son muertos, es decir, murieron en la primera muerte, según el versículo 13. El resultado del juicio es la segunda muerte, según el versículo 14. Por tanto, es un juicio de condenación, no de recompensa, o no es bimá. Por eso la iglesia no participa ahí. Los versículos 7 al 10 hablan del juicio, del 7 al 10 hablan del final, los versículos 7 al 10 ya hablan del final del milenio, todo lo que se desencadena cuando Satanás es soltado. Cuando los 1000 años se cumplen, Satanás es suelto y aprovecha el poco tiempo que tiene
que le queda para formar el ejército más grande que nunca se haya formado contra Dios y rodea el campamento de los santos y la ciudad. En esta batalla final de Gog y Magog, que no es la de Ezequiel 37 y 38, se lo tenemos claro, se enmarca su final con fuego y lanzado al lago de fuego. Así que vamos a dar un resumen de acontecimientos del milenio que aquí se están dando. Vamos a ver. Añadimos a lo estudiado con anterioridad un resumen del desarrollo de este periodo milenial. El Dios de este siglo, que es Satanás, según Corintios 4:4, será atado durante 1000 años para que nadie se oponga al reino de Cristo. Eso está claramente enmarcado en Apocalipsis 21 al 3. 2. Todos los pecadores serán cortados antes de la institución del reino. Hay muchos pasajes bíblicos que esto avalan, no los voy a mencionar. Solo los salvos entrarán al reino, según Mateo 25:35, Daniel 7:18. Israel será restaurado para reinar en ese tiempo. También hay muchos pasajes que aquí presento, no los voy a leer. Experimentarán una conversión masiva, el Israel arrepentido, quienes entrarán en el milenio. Otra de las cosas interesantes que va a suceder es que será exaltada sobre los gentiles Israel. La nación será el testigo de Dios en el milenio y también podemos ver que los gentiles que hayan experimentado la conversión serán admitidos para que el reino del Mesías sea totalmente universal y puedan ingresar. Hay muchos pasajes, no los voy a leer porque vamos a detenernos demasiado en este punto. Ellos serán sujetos al Mesías, serán siervos de Israel, a quien anteriormente ellos pisotearon. Pero no me estoy refiriendo a la iglesia, sino me estoy refiriendo a las naciones que hayan sobrevivido, porque recuerden que la iglesia está en la Nueva Jerusalén. Jerusalén, la ciudad que fue el centro del gobierno de David, llegará a ser el centro del gobierno del más grande gobernante, el hijo de David. Y hay muchos pasajes que lo avalan. La tierra de Israel llegará a ser herencia de Israel, pero las dimensiones prometidas en los pactos va a cumplirse. La topografía de la tierra, incluso, esto es algo muy interesante porque va a haber un cambio en ese sentido. Será alterada, muchos pasajes que así lo mencionan. Será tierra fértil, redistribuida entre las 12 tribus de Israel también. Y en la profecía milenaria, un cumplimiento, se muestra el futuro templo, una estructura, su sacerdocio, sus ritos, su ministerio. Los propósitos del templo los vamos a explicar en el próximo audio rápidamente. Bueno, pues en la profecía realmente milenaria de Ezequiel 41 al 46:24 se muestra el futuro templo, su estructura, su sacerdocio, sus ritos, su ministerio. Ahora, los propósitos del templo en el milenio es demostrar la santidad de Dios, proveer una morada para la gloria divina en la tierra, conmemorar la salvación lograda ya por medio de sacrificios, porque lo que haría es conmemorar, proveer el centro para el gobierno divino. Es importante recordar esto. Sería una práctica inmemorial, como el caso de la Santa Cena. No es para que prefiguren el llamado acá, prácticamente como que prefiguren el sacrificio, sino que ahora es inmemorial. Ese es el sentido prácticamente de esto, es inmemorial, decir un recordatorio. Entonces, además es establecer la victoria sobre la maldición. Se muestra claramente que la adoración del milenio girará alrededor del templo, y esto también es algo que es claro en la Escritura. La restauración del sacerdocio, el establecimiento del sistema de sacrificios de sangre durante esa era y todos los ritos que están relacionados con él. Aunque hay muchas semejanzas entre el orden del culto arónico o aronita y el milenario,
Es imposible igualarlos porque también hay muchas diferencias entre ellos. Todos los ritos serán de carácter conmemorativo en lo que Cristo ha hecho. El antiguo orden del sacerdocio arónico es lo que caducó según Hebreos 7:15, pero el de Melquisedec vino a ministrar un nuevo orden. Hay muchos cambios en la adoración que se dará en este tiempo. Las dimensiones del templo cambiarán. Existirá un orden sacerdotal, pero no será de la descendencia de Leví por su apostasía, sino de Sadoc, según Ezequiel 40:46, y entre otros, hablando de la descendencia judía. Las prescripciones sociales, morales, civiles puestas en vigencia por Moisés con tanta firmeza estarán ausentes en el milenio. Aunque algunas partes del sistema arónico se ven presentes en la era milenaria, sin embargo, su naturaleza retrospectiva, que es el motivo y propósito conmemorativo, son distintos. En general, omite las principales partes del sistema mosaico, como la de la propiciación, que son los sacrificios descritos en Levíticos, que eran expiatorios. Por lo tanto, esos van a quedar fuera, que es vital para el sistema levítico y que es símbolo importante en el judaísmo, el cual no será establecido en el milenio. Será un nuevo orden que reemplazará el sacerdocio levítico, pues todo el concepto del nuevo pacto vislumbra un orden enteramente nuevo luego que haya pasado el antiguo. Los sacrificios que se celebrarán serán en memoria de la cruz y relevarán la ceremonia de la Santa Cena de los cristianos solo hasta la venida del Señor, porque recuerden que dice, la muerte del Señor anunciamos con la Santa Cena hasta que Él venga, porque de allá vienen a ser relevados con los ritos del templo milenario. Habrá un príncipe, tal vez David, quien no solo tendrá prerrogativas reales, sino sacerdotales. También lo menciona en Ezequiel 45. Se habla de sus hijos y del sacrificio por su propio pecado. Será un representante del ministerio del rey sacerdote de Cristo, según el orden de Melquisedec, bajo el nuevo pacto. El carácter espiritual que de alguna manera está mencionado, no estamos hablando de espiritualistas, sino espiritual del milenio, se describe en las siguientes características. Primero, justicia, obediencia a la voluntad de Dios, santidad, verdad, plenitud del Espíritu Santo, paz, gozo, gloria, consuelo, pleno conocimiento, remoción de la maldición y de la enfermedad, sanidad de deformados, reproducción de los milenialistas, trabajo, prosperidad económica, aumento de la luz solar y lunar, un solo lenguaje, adoración. La era milenaria se caracteriza como eterna también, porque no habrá otro reino humano luego de este, sino que será para los redimidos la eternidad en su forma inicial. Todos esos elementos son espirituales y está bañado de citas bíblicas acá. Bueno, la forma de gobierno del milenio será una teocracia de dos aspectos. Monarquía en el más alto sentido, no de uno, no de un régimen o de un hombre puramente humano, porque el gobierno no residirá en el pueblo tampoco, que es democracia, sino en el rey, y también será una república al preservar los derechos de cada ciudadano en particular. Dicha teocracia no será convenenciera, sino absoluta necesidad para que la gente se someta a un gobierno honorable, tanto para Dios como para el hombre. Por tanto, vamos a decir, será el reinado perfecto. David será regente del Señor en el milenio. Hay muchos pasajes que así lo mencionan. Cristo, como hijo de David, será rey, y David, su padre, será príncipe en toda esa tierra, en la tierra prometida. Habrá muchos gobernantes también subordinados a David, y esto será muy interesante. Habrá jueces como en el Antiguo Testamento, y en todas partes valdrá la autoridad del rey, y habrá un solo gobierno, y la justicia será flexible. Vamos a ver qué va a pasar con el pecado en el próximo audio. Habrá también durante el milenio prácticamente una sentencia en contra de los pecadores, porque se enjuiciará cualquier brote de pecado, como dice el Salmo 2:9, Jeremías 31:29 al 30, Isaías 11:4.
Las promesas nacionales hechas a Israel en el Antiguo Testamento, basados en los 4 pactos determinantes que Dios hizo con ellos, tiene que ver con la habitación de la tierra milenial. Es poco lo que se revela en la Escritura del Antiguo Testamento con respecto a la responsabilidad del individuo en el reino. Es más bien un mensaje a la nación como un todo. Entonces es interesante que a veces queremos saber con detalles qué es lo que hará el hombre, pero más que nada se utiliza para hablar en su conjunto, una salvación corporativa, una bendición corporativa para Israel. El Antiguo Testamento se ocupó de las promesas y de los programas que habían de cumplirse tanto en el tiempo del milenio como en el milenio mismo, en la tierra milenaria, porque es importante, interesante hablar de esto, 2 cosas, el tiempo del milenio y el milenio en la tierra. Son 2. ¿Por qué 2 cosas? Porque al mismo momento, en el periodo del milenio, la iglesia estará en la Nueva Jerusalén, reinando sobre la tierra, allá en la Nueva Jerusalén, y va a poder tener acceso a la tierra. Pero en realidad, el milenio en la tierra es donde se desarrolla, o sea, el periodo milenial es sobre la tierra. La era milenaria está designada por Dios para que sea la prueba final de la humanidad caída en las más ideales circunstancias, rodeadas de toda la capacidad para obedecer el mandato del rey y de las cuales las fuentes de tentación serán quitadas, de manera que se puede manifestar y probar que el hombre será un fracaso aún en esta prueba final, lo cual indica que esta tierra milenial será para los vivos que hayan sido salvos y estén en sus cuerpos naturales en la segunda venida de Cristo. Estos son propiamente los milenialistas, los que estén vivos y pueden reproducirse según Isaías 65, 17 al 18, 66, 22 y Apocalipsis 21, 1 al 8. Bueno, las promesas individuales dadas a Israel tienen que ver con la resurrección individual y las expectativas de un juicio y de recompensas individuales también. Pero en el Nuevo Testamento se nos da una delineación más específica de las esperanzas del israelita individual. Las promesas individuales han de cumplirse en el tiempo del milenio, pero no necesariamente en la tierra milenaria, que estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Los pasajes que enseñan la resurrección indican que la resurrección de Israel se consumará en el tiempo del segundo advenimiento de Cristo, pero no dice que los individuos serán resucitados para habitar la tierra milenaria. Asimismo, los pasajes que enseñan el juicio individual y las recompensas indican que coincidirán con el segundo advenimiento, pero no declaran que las recompensas se disfrutarán en el milenio, sino más bien en el tiempo del milenio. Vuelvo a reiterar, cuando decimos que no en el milenio, sino más bien en el tiempo del milenio, es que va a ser en la Nueva Jerusalén, aunque durante el periodo del tiempo del milenio comience. Pero para los que están en Nueva Jerusalén, el milenio ya es el inicio de la eternidad. Así que es interesante. Tanto Dios como Cristo, los ángeles que no cayeron, los santos resucitados de la era de la iglesia, todos los santos del Antiguo Testamento y los de la gran tribulación también, todos los que salieron de la gran tribulación, todos los grupos morarán en la Santa Jerusalén, que es la ciudad de Dios. Entonces es importante que lo entendamos, Hebreos 11, 39 al 40, pero también Apocalipsis 21, 12 al 14. Jerusalén celestial no es la esfera de los salvos vivos que entren al milenio, por cuanto ellos tendrán a la reconstruida Jerusalén terrenal como su capital. Más bien será el lugar de la habitación de los santos resucitados antes del milenio. Y entonces todos aquellos que hayan resucitado y recompensados antes del milenio estarán en la Nueva Jerusalén, pero los milenialistas estarán sobre la tierra. La primera resurrección está compuesta de los santos de todas las eras que sean levantados para vida eterna. Apocalipsis 21, 12 al 14, 26 y también que aparecen en estos pasajes, ¿verdad? Israel resucitado prácticamente podrá experimentar esas promesas individuales junto con los santos de la iglesia. Y estamos hablando de que puede darse esa bendición. Habrá una relación de todos los salvos unos con otros por cuanto tienen relación con el mismo pastor, según Juan
10:16. Estos santos son, sin embargo, los que no han de estar enteramente disociados de la era milenaria, podrán tener esa convivencia. Entonces, podremos platicar un poquito más en el próximo audio. Bueno, hablamos entonces de dos grupos de gente en la era milenaria. Unos, los que van a estar durante el milenio, y los que van a estar en el milenio. Son dos formas de expresarlo. Los que están durante el milenio, no necesariamente en el milenio sobre la tierra, sino durante el milenio. Pero ellos estarán en la Nueva Jerusalén. No hay una disociación, habrá una relación sostenida entre los santos vivos sobre la tierra y los santos resucitados en la Jerusalén celestial. Estos últimos, como cuerpo de Cristo, ejercerán el ministerio que ahora cumplen los ángeles, como Hebreos 2:5-6 lo dice. Ejercerán autoridad durante el milenio, aunque no en el milenio mismo, como lo dice Mateo 25:21. Apocalipsis 21:3 y Ezequiel 37:27, Isaías 65:19 y 25:8. Eso es la primera expresión, entonces la última sección del reino mesiánico. Hay muchísimo que hablar sobre el reino mesiánico, pero me parece que con este resumen que hemos proporcionado nos da una idea general de lo que es el reino mesiánico durante el reinado político, espiritual, físico y literal de Cristo sobre la tierra. Así que, pues con esto hemos concluido las primeras 4 aspectos del reino de Dios, y esperamos que lo analicen y se alisten para las preguntas del día de mañana. Que Dios los bendiga. El pastor Salomón de la Cruz, a sus órdenes.